Ya estoy aquí nuevamente con ustedes y hoy voy a compartir este lindo tema y el título del tema es Creo en la vida eterna. Cuando nosotros creemos en la vida eterna es que creemos en Jesucristo porque Él es el que nos da la vida eterna. Entonces ha mostrado 3 lugares a dónde vamos a ir. Depende de nosotros cuál lugar queremos escoger. Entonces, es difícil hablar del infierno, pero Él ha venido a hablarlos del cielo y también del infierno. Entonces está lo que es el purgatorio, lo que es el cielo y el infierno. Entonces Él claramente los explica que existe el infierno y que existe el cielo y el purgatorio, donde los vamos a preparar para ir al cielo. Entonces depende de cada uno de nosotros dónde queremos escoger para estar por la eternidad. Y claro, nadie queremos ir a otro lado más que al cielo, pero para ir al cielo hay que ganarlo aquí en la tierra. ¿Y qué tenemos que hacer para ganar el cielo? Tenemos que trabajar en el camino al Señor, lo que nos vino a enseñar. ¿Qué es la vida eterna para nosotros? Pues la vida eterna pues tiene que inmediatamente después de la muerte es un paso que tenemos que dar para realmente enfrentarlos con el juez. ¿El juez quién es? Es nuestro Señor Jesucristo, el que juzga vivos y muertos. Es el juez. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él es el que lo va a juzgar al final, también en el último día. Entonces, tenemos que nosotros mirar la diferencia, cuál es el bien y cuál es el mal. Y nuestro Señor Jesucristo nos viene a enseñar. La muerte abre las puertas para ir al cielo, pero depende qué puerta vamos a abrir o qué llave vamos a llevar para abrir la puerta del cielo o la puerta del infierno o la puerta del purgatorio. Entonces allí es cuando nuestra vida tiene que estar en el lugar que nosotros hemos ganado aquí en la tierra. Porque nuestro Señor Jesucristo tiene muchas habitaciones para cada uno de nosotros. Pero las habitaciones que tiene es para vivir en la eternidad, gozando las maravillas que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces vale la pena estar en esta tierra y trabajar y cumplir la voluntad de Él para lograr el cielo. Porque si no, de nada sirve estar aquí en la tierra tanto tiempo y luego hemos perdido el cielo por las cosas que nosotros cometemos. Entonces, Él claramente los habla. Al cielo van los que tienen el alma limpia. Entonces, si al cielo van los que tienen el alma limpia, tenemos que nosotros procurar de tener el alma limpia. ¿Y cómo vamos a tener el alma limpia? Es no pecar y no estar en pecado mortal, estar siempre viviendo en la gracia de Dios, viviendo según el Espíritu los conduce nuestra vida y nuestro cuerpo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos viene a hablar claro qué es lo que tenemos que hacer. Entonces dice, al cielo van los que tienen el alma limpia. Entonces, si tú y yo tenemos el alma limpia, vamos directamente al cielo. Entonces, aquí dice en esta palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 7, versículo
9 lo dice. Vi una muchedumbre grande que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban delante del trono del Cordero, que Cristo, vestido de túnicas blancas y palmas en sus manos. Palabra de Dios. Entonces todos los que dice aquí Apocalipsis, todos esta multitud de gente que iban vestidos de blanco, ¿qué significa? Toda esta gente con túnicas blancas quiere decir que estaban en gracia de Dios y limpios de cualquier mancha o pecado. Por eso reciben el premio del cielo. Entonces, claramente dice aquí la palabra de Dios, tienes que estar limpio y luego para poder ir al cielo, tienes que estar limpio sin ninguna mancha y sin ningún pecado para poder ganar el cielo. Entonces, ¿cómo tenemos que ganar el cielo? Pues estar limpio de pecado. Entonces es la pureza, toda esta gente que iba directamente al cielo. Entonces, allí como lo dice el Evangelio también, el Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 8, también lo dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Palabra de Dios. Entonces, Él nos está diciendo, bienaventurados, porque vamos limpios del corazón y tenemos la oportunidad de ver a Dios directamente. Entonces hay una esperanza. ¿Y quién ahora tenemos limpio el corazón? Tenemos que empezar a hacer un examen de conciencia. ¿Cómo está ese corazón de cada uno de nosotros? Porque si ese corazón está dañado, pues realmente aquí la palabra de Dios lo dice, limpio de corazón, para poder ir al cielo. Entonces son los requisitos que nuestro Señor Jesucristo los manda para que nosotros aprendamos. Pero no solo estas lecturas, hay más lecturas todavía que los hablan del cielo y de cambiar nuestra vida para ser mejores. El cielo consiste en ver, amar y gozar de Dios eternamente. Quiere decir de que si vamos al cielo vamos a gozar a Dios, lo vamos a amar y lo vamos a ver para toda la eternidad. Y qué lindo va a ser estar con Dios siempre cuando Él es el que nos promete esa vida eterna y el cielo. Entonces nosotros tenemos que estar siempre preocupados por escoger el camino que va directamente al cielo. Entonces también vemos la parte de la purificación final, que sería también el purgatorio. Nosotros los católicos creemos que hay ese espacio, o como le queramos llamar, un lugar, ¿verdad?, que es el purgatorio. Entonces el purgatorio es donde se preparan las almas que posiblemente han fallado un poco a Dios, pero han llevado una vida digna de Dios trabajando, pero han fallado un poco y tienen que irse a purificar en el purgatorio. Pero los que mueren en la gracia,
y amistad con Dios, directamente se van al cielo, porque viven una vida de santidad, una vida de gracia, una vida de amistad con Dios, directamente al cielo. Pero los que se purifican y están purificándose, esos sufren un poquito más para poder allí prepararse, purificarse. Al final, todos ellos tienen que lograr ir al cielo y quieren tener esa alegría de ganar el cielo, porque es una gran alegría saber que vamos a ir al cielo, porque allí es donde vamos a ir a gozar las maravillas que Dios tiene a nosotros. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados, porque los que ya están condenados, según la palabra de Dios, van directamente al infierno. Entonces son palabras duras, ¿no? Y la purificación, que es ir al purgatorio, es algo que lo vamos preparando, y la preparación es bien importante para nosotros. Entonces tenemos que empezar a trabajar. ¿Podemos ayudar a las almas del purgatorio? Sí, podemos ayudar a las almas del purgatorio. Dios quiere que la iglesia de la tierra ayude a las almas del purgatorio. ¿Y cómo la podemos ayudar? Las podemos ayudar ofreciendo misas para que ellas puedan tener ese paso al cielo. Ofreciendo misas para ellos, para las almas que están purificándose. Y no solo misas, también rezando rosarios y ofrecerlos por esas almas que están todavía batallando un poquito ahí para poder ir al cielo. Y también puedes hacer buenas obras y ofrecerlas para las almas del purgatorio. Entonces nosotros aquí que los hemos quedado, podemos ayudar a todas estas almas que están todavía buscando ese paso para ir al cielo. ¿El infierno existe? Sí, claro que existe. Muchas veces pensamos que el infierno no existe, pero posiblemente puedas pensar también que la gloria no existe. Pero sí existe el infierno y la gloria, porque el mismo Jesucristo viene a hacer justicia, y Él es justo, viene a hablar de la gloria de Dios cuando Él venía y decía: la gloria de Dios ya está cerca, la gloria de Dios ya está aquí. ¿Y quién era la gloria de Dios? Jesucristo mismo, el que traía el reino de Dios del cielo, el reino que le dio su Padre, que va a compartir con nosotros, y ya hizo las habitaciones para que esté allí con nosotros. Entonces Jesucristo tiene algo preparado para nosotros porque los ama, porque te ama. Entonces el infierno sí existe. Entonces aquí vemos la palabra de Dios y vemos en San Mateo capítulo 25 versículo 41 al 46. Y luego aquí dice: apartados de mí, malditos, al juego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Y concluye: e irán al suplicio eterno. Palabra de Dios. Entonces, a los malos los manda para el juego eterno, lo cual se portaron mal y luego lo dejaron a Él y hicieron las cosas que no le agradaban a Él. Entonces se separaron de Él, lo mandó directamente al juego eterno. Jesucristo, que es justo,
el que viene a juzgar a vivos y a muertos. Entonces Él es el que los va a estar esperando en el último día, cuando lleguemos frente a frente con Él. Nuestro Señor Jesucristo va a estar allí esperándolos. El infierno existe porque Dios es justo. Y si Él es justo, pues claramente que el infierno existe, porque Él es el que lo va a dar lo que nosotros hemos ganado. El infierno no es realmente un tiempo muy poco, es por toda la eternidad. Y aquí dice la otra palabra de Dios que vemos en San Mateo capítulo 25 versículo 4, y aquí lo dice también: y malditos al fuego eterno. Palabra de Dios. ¿Por qué lo dice así? Porque donde vamos a ir, donde vamos a merecer, donde hemos ganado, allí el lugar que los tiene preparado y que los vino a enseñar es el cielo. Pero lo perdemos por desobediencia. La existencia del infierno y la eternidad de sus penas son una verdad de fe. Debemos creer firmemente, porque muchas veces pensamos, pues existe el cielo, existe el infierno, pero pues nadie hemos ido hasta que muramos. Entonces tienes que creerlo firmemente por fe. Pero hay una esperanza. Si la logras y ya sabes que estás haciendo el bien, cuando muramos llevamos la esperanza de ir con Dios. Pero si no, no tenemos la esperanza. El infierno van los que mueren en pecado mortal. Entonces quiere decir que si tú estás viviendo en pecado mortal, o yo estoy viviendo en pecado mortal, pues directamente aquí lo dice para dónde vamos. Vamos directamente al infierno. Posiblemente hay misericordia de Dios porque Él es el que juzga, pero la palabra de Dios es lo que dice. Directamente Jesús nos viene a enseñar que no pequemos en pecado mortal, porque Él vino a dejarlos y lo dejó alguien para que aquí, a través de los sacerdotes, nuestro Señor Jesucristo perdona los pecados. Y ahí podemos reconciliarlos. Y tenemos el doctor y tenemos la medicina. Pero muchas veces no queremos irlo a arrodillar frente de un hombre. Pero nuestro Señor Jesucristo lo ha dejado para, a través de el medio para perdonar los pecados y para poder confesarlos, reconciliarlos con Dios. Entonces, ellos están aquí para ayudarlos para ir al cielo. La iglesia te ayuda para ir al cielo, pero nosotros la dejamos porque siempre queremos estar en el placer, estar en el querer, en el poder, en el tener, y lo demás no nos importa ganar el cielo. Dejamos todo por las cosas terrenales de la tierra y las vanidades de vanidades. Entonces, aquí dice, si vivimos en pecado mortal, no ganamos el cielo, ganamos el infierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el momento del juicio, el Señor condena a los malos al infierno. Entonces, ¿qué pasa? Los condena al infierno. Y entonces, pues ahí los explica Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Nos explica qué es lo que nosotros los conduce la formación, y que enumera muchas obras de la carne
que la carne los tracciona, porque nuestro cuerpo desea tantas cosas que nosotros le damos el gusto a la carne. Y dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, donde los explica: fornicación. Fornicación es un pecado mortal que lo lleva realmente al lugar que no queremos ir, que es al infierno. Lujuria, otro pecado mortal. Idolatría, otro pecado mortal. Envidias, homicidios, y afirma: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Entonces, al final, somos todos los que al morir tenemos el alma manchada por el pecado mortal. Entonces, si todos están manchados con el pecado mortal, directamente hay un lugar donde dice nuestro Señor Jesucristo, donde los va a enviar. Y luego es muy difícil pensar estas cosas cuando estamos aquí en la tierra, que aquí tenemos que nosotros prepararlos para estar con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Hay que ayudar a las almas, porque ayudándoles podemos ayudarles a ganar el cielo y evitar que vayan al infierno, porque el cielo es sin duda lo único que da sentido a nuestra vida, a la vida del hombre. Porque si no ganamos el cielo, nos vamos al infierno por la eternidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a vivir una vida de santidad, una vida con Dios, comenzar a hacer el bien y ya no pecar, y reconciliarlos con Él, para poder estar preparados cuando venga el día y la hora que ya está listo para irlos al cielo. Entonces, hay que tener cuidado y escuchar el mensaje de salvación. Y nosotros tenemos que ayudar a los demás para llevar este mensaje a aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, y posiblemente que se han hecho los sorditos, que no quieren escuchar que existe el cielo y que existe el infierno. Entonces, ahora pone atención, porque nuestro Señor Jesucristo mandó a todos nosotros para poder explicar el mensaje de salvación. Y si tú lo estás escuchando, pon cuidado y empieza a leer las lecturas y el mensaje que Él te manda. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No te tengo que decir yo ni nadie. Tú mismo escucha el mensaje y sabes lo que tienes que hacer para ir al cielo. Porque sabiendo de que cada uno de nosotros nos da la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo, que al llegar al cielo podemos ver a todos los que ayudamos aquí en la tierra a que se salvaran. Entonces, hay que salvarlos. Dios nos dio la oportunidad. Hay que regresar a Él. Si andamos en los vicios, si andamos haciendo las cosas malas del mundo y estamos viviendo en pecado mortal, regresa a la iglesia, reconcíliate. Ahí está el doctor y ahí está la medicina, ahí están las confesiones y está nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Cuando lo recibes a Él, vas a sentir la presencia de Él que va a pasar por tus venas y te va a sanar y te va a quitar el dolor. Y yo soy testigo de Jesucristo a través de recibirlo en la Eucaristía. Dios está contigo y los vemos pronto. Que no se te olvida suscribirte para que te llegue la notificación.